al terminar este evento, si no lo han hecho, se vinculen a la Donatón para ayudar a algunas familias que lo necesitan. Y bien, hoy nos acompaña un amigo muy querido, la segunda generación de nuestros amigos de la Cámara Junior. David Camacho es maestro en cinematografía y cuando lo invitamos no tuvo ninguna duda en decir, me uno a la causa de las pausas activas en familia. Así que no les quito más tiempo. Recuerden que estamos transmitiendo también por Facebook. Así que bienvenidos todos y tienen la palabra. David, bienvenido. Gracias, René. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia. Me alegra mucho poder tener esta oportunidad de conversar con ustedes, poder contarles un poco sobre la experiencia que he tenido en el sector audiovisual y que podamos resolver las dudas que tengan y que podamos pues, salir de esta conferencia con algo nuevo que nos ayude a crecer como personas y que en esta cuarentena nos sirva mucho más. Como bien decía René, en este momento yo soy maestro en cinematografía, soy director audiovisual de Hypernova Films, una productora audiovisual enfocada en la producción de publicidad de cine, de videoclips y de videos corporativos. Digamos que he trabajado en toda esa línea audiovisual y actualmente pues estamos desarrollando toda serie de proyectos que venían siendo cinematográficos. La idea de esta videoconferencia es poder contarles un poco qué es lo que hay detrás de hacer un video, porque muchas veces vemos ese video ya en pantalla, ya sea en una pequeña pantalla de celular o ya sea en la gran pantalla, y no sabemos qué es lo que puede haber detrás. Y claro, eso hace parte de algo muy importante y es la magia, ¿no? De poder conocer, bueno, qué hay detrás de un actor, qué hay detrás de una cámara, qué hay detrás de las luces. Y acá es donde yo voy a hacerles una breve pues, pasada para contarles. Primero que todo, en el audiovisual es muy importante hacerse una pregunta y es, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace esta idea de contar, de narrar mediante un video? Precisamente eso viene de algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y es la necesidad de contar historias o la necesidad de comunicar, la necesidad de decirle a otra persona, mira, yo pensé en esto, ¿sí? Ya sea desde un lado artístico o desde un lado comercial. Hablemoslo desde el lado artístico. Desde el cine, cuando vemos una película, muchas veces la motivación de un artista nace de alguna experiencia, de alguna noticia que vio eh, o de algún suceso de su vida pasada que le pareció interesante contar y que él sentía que valía la pena contarlo. Desde el lado publicitario también hay una necesidad. Las personas, las empresas tienen la necesidad de comunicar, de decir, hey, este es nuestro producto, es nuestro servicio y queremos hablarles sobre eso. Entonces, vemos que la necesidad se encuentra ahí y que lo que hacemos es precisamente comunicarlo y muchas veces suele hacer mediante historias. Si ustedes ven comerciales, los más grandes y los más exitosos comerciales que vemos hoy en día en televisión, muchos de ellos y los que más recordación tienen son aquellos que cuentan una historia. Si ustedes recuerdan ese comercial de Frutiño, un ejemplo, que a lo largo de generaciones ha pasado que siempre es la misma idea, ¿no? Un niño que se acerca a una tienda a solicitar un frutiño y el tendero, un amigable tendero, le entrega un frutiño y luego aparece una celebridad que los invita a vivir un mundo de aventuras. Igual con Caldos Maggi, por ejemplo. Son diferentes formas en cómo la publicidad ha empezado a ver la forma en cómo podemos contar historias para quedarnos en la cabeza de las personas. En el cine, pues claramente nosotros vamos al cine para escuchar historias, para que nos cuenten las historias. Entonces, partiendo de ese elemento, es donde podemos empezar a hablar sobre el audiovisual. El audiovisual nace de ahí, de alguna necesidad, de que queremos contar algo, ¿sí? Y una vez pasa eso, ahora es el cómo lo contamos. Para poder hablar en el audiovisual, se tiene que tener presente algo, y es que el audiovisual es un trabajo en equipo.
de una u otra forma no podemos estar hablando de un trabajo donde una sola persona está presente. Claramente hay audiovisuales donde una sola persona se desempeña, ¿sí? Hablemos de videógrafos, que son aquellos que registran eventos, ¿cierto? O son aquellos que le dan como una forma de mental a un evento y lo editan ellos mismos, ¿sí? Se puede hacer. Pero principalmente el audiovisual se crea en el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en el trabajo en equipo hay una sinapsis creativa. Y cuando tú recibes diferentes ideas y cuando tú construyes en equipo, hay una mayor fuerza en lo que quieres comunicar. Entonces es muy importante tener presente eso. Esto de por sí, el audiovisual es un trabajo en equipo. Yo como director audiovisual siempre cuento con un equipo y es un equipo que a veces puede ser muy grande o a veces puede ser muy pequeño, pero siempre está ahí presente. ¿Y por qué? Porque el audiovisual tiene un proceso donde debemos tener presente que uno tiene que cumplirse muy bien para poder pasar al otro. Para poder tener un producto audiovisual finalizado, es importante conocer que hay 5 pasos. Vamos a nombrar estos 5 pasos. El primero es el desarrollo, el segundo es la preproducción, el tercero es la producción, cuarto es la postproducción y quinto, que muchas veces no se tiene presente, pero esto es muy importante y yo creo que desde el principio debemos tenerlo presente, y es la distribución y exhibición. Y eso que muchas veces quienes grabamos no somos los mismos que distribuimos, pero es muy importante que nosotros sepamos cómo se piensa distribuir ese video. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que nos va a ayudar a conectar con la audiencia. Ya hablaremos sobre eso. Primero que todo, vamos a hablar entonces de primera etapa, del desarrollo. Cuando queremos desarrollar un video, nosotros, por lo general, como les decía, nace de una necesidad y esa necesidad se genera con una idea, una sola idea. Una sola idea puede generar muchas opciones, muchas posibilidades. Entonces, un ejemplo, hace un tiempo tuve una idea y es que pues yo estudié cine, yo soy maestro en cinematografía, pero disfruto mucho crear contenido en redes sociales. Y al crear contenido en redes sociales, pues me interesaba mucho crear contenido de comedia. Y en medio de esta búsqueda de crear contenido de comedia, un día tuve la idea de por qué no crear comerciales. Nunca había hecho comerciales, quiero hacer la creación. Crear comerciales de productos que nunca veríamos en la televisión real. Un ejemplo, un comercial sobre un producto que todo el mundo tiene en la casa, pero que nunca se le había dado el valor, y llamémoslo valor porque recordemos que es un elemento de comedia y estaba dirigido sobre esa línea, el valor de la comedia, y es una piedra, una simple piedra que muchos pueden tener en la casa, y es esa piedra con la cual usted puede machacar la panela para dividirla. Pero ¿qué pasa si esa piedra la convertimos en un producto? Empezamos a decir como, esta es la mejor piedra que podemos vender, ¿cierto? Y ahí empecé yo a crear ideas. Y esta piedra te puede servir hasta para sostener la puerta de tu casa. Y ahí fue generándose esa idea. Y esa idea se empezó a generar y a desarrollar desarrollar en mi mente porque siempre estuvo primero acá. Y una vez estuvo en mi mente, pasó al papel. Y es ahí donde en el proceso de crear eh, empezamos a escribir, empezamos a materializar. Y cuando empezamos a materializar, pues es bueno tener presente los siguientes puntos. Lo primero, como queremos conectar, como yo quiero que la gente entienda lo que yo quiero contarles y se rían, que es mi fin final en este caso, yo tenía que tener presente una audiencia. Y esta audiencia tenía que tener ciertas características. ¿Qué edades tenían, cierto? De qué género eran mi audiencia, dónde vivía mi audiencia, eh, sí, de qué idioma hablaba mi audiencia. Entonces, esos elementos yo los tengo muy presentes al momento de escribir. Es como decir, bueno, listo. Vamos a hacer un comercial entonces donde se van a identificar ambos géneros, no hay ningún problema, yo lo escribo de esa forma. Vamos a hacer un comercial donde vamos a hablar en español, pero pues me interesa también entrar con la audiencia norteamericana. Entonces voy a hacer que el comercial sea un comercial como un comercial de televenta. Esos comerciales que son grabados en inglés y son traducidos al español, pero se deja una pista en inglés, ¿cierto? Baja y arriba suena el español, el doblaje al español. Entonces eso me interesaba porque de esa forma cualquier persona
que también viera el comercial y que hablara inglés podría entenderlo y se podría reír de igual forma. ¿Por qué? Porque era un formato universal. Si estábamos hablando de una parodia de una televenta. No sé si podamos ver ese video, si lo tengamos en este momento acá. René, si tú lo tienes ahí a la mano. ¿Cómo se llama el Hola. video? Se llama Comerciales que nunca verás en televisión. Sigue hablando y ya te aviso. Vale. ¿Cuál es la idea con este video? Entonces, era eso, era que la gente se conectara de esa forma y conectar a la audiencia, principalmente. Ahora, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que tener presente al momento de escribir, al momento de desarrollar esta idea? Es saber qué personajes y qué situaciones, con qué personajes y con qué situaciones se van a sentir identificados. En este caso, yo ya les comenté a ustedes cuáles eran las situaciones, ¿no? Pues una piedra, que mi idea era que los colombianos la entendieran, iba dirigida hacia los colombianos, eso también hace parte de hacia dónde quería yo llegar con mi audiencia. Una piedra que todo el colombiano podía entender y que todo colombiano podía tener en su casa, ¿sí? Y por eso iba a crear situaciones donde los colombianos se vieran identificados. Entonces, en este caso, yo sentía que el colombiano se iba a sentir muy identificado cuando se machucaba el dedo con una piedra. Vamos a ver acá el video y ustedes van a ver las situaciones que están presentes. ¿Esa panela no se parte fácilmente? ¿Cansado de que la puerta de su habitación no se mantenga abierta? ¿Usualmente se lastima con el martillo? Hola, soy David Camacho. Tal vez me recuerdes por televentas como las anchetas navideñas. Hoy te traigo un revolucionario invento que hará de tus problemas solo una anécdota que contar. Presentando la piedra de río. Este revolucionario invento le ayudará a solucionar aquellas dificultades que día a día lo acomplejan. Toda mi vida he tenido problemas con la panela, pero ahora que tengo la piedra de río, siento que puedo partir cualquier cosa. Esta maravilla de la naturaleza fácilmente podría conseguirlo en cualquier río, pero como estas fueron tocadas por una Genki Dama de su santidad Goku, puedes llevarla por tan solo 50,000 pesos. Pero espera, aún hay más. Si llamas ahora, no solo recibirás una, sino 2 piedras de río. Son dinamita pura. Llámanos ahora. ¿En serio? Por favor. Ropa sucia, cabello dañado. El aseo es una mamera, ¿verdad? Yo necesito más que un Muy bien. simple jabón, mucho más. Jabón Rey. Si usted Otro tipo de videos, vamos a terminar de verlo. quiere saber a qué huele un colombiano, la respuesta es Jabón Rey. Fabricado con llanto de pitufo, Jabón Rey elimina hasta un 120% de las bacterias. Jabón Rey le ayuda a reparar su cabello y a disminuir las espinillas. Cámbiate a Jabón Rey y notarás la diferencia. Hoy y siempre Jabón Rey. Mucho más que un jabón. Perfecto. Sí, tenemos claro entonces el mensaje. El mensaje iba completamente dirigido a cualquier persona que viviera en Colombia, cualquier persona que estuviera relacionado, también el segundo que vieron, cualquier persona que conociera o entendiera lo que era el jabón rey, podía reírse de ese chiste. El chiste, el jabón rey es el jabón al que huele todo colombiano, ¿vale? Y ahí es donde entramos a la siguiente parte, y es el lenguaje con el que estamos trabajando, ¿sí? El lenguaje tiene que ser completamente relacionado con nuestra audiencia. Si yo quiero que mi audiencia me entienda, yo tengo que hablarle a mi audiencia de la forma como ellos se comunican. Por eso este comercial, pues que lo desarrollé nuevamente a manera de guía hacia la comedia, ¿sí? Una producción hacia la comedia, estaba pensado para que el lenguaje fuera precisamente así, que cualquier persona, cualquier colombiano común entendiera. Y el lenguaje no solamente es el lenguaje de cómo hablamos, el lenguaje también es el lenguaje de lo que mostramos y cómo construimos ciertas metáforas visuales. Ahí es donde es importante empezar a pensar en cómo podemos hablar, cómo podemos comunicar sin ni siquiera decir una palabra. Si yo les pusiera a ustedes un ejemplo, imaginemos que queremos grabar algo, saliéndonos del tema de la comedia, queremos grabar una escena dramática, una escena donde una chica descubrió que está esperando a un bebé, pero no desea en ese momento ser mamá tan joven. Podemos tener dos opciones. La primera opción es, quiero que se lo imaginen, quiero que cierren los ojos y se imaginen esta situación. Podemos
poner a la chica, ¿cierto? Frente a una amiga diciéndole, imagínate que estoy embarazada, ¿cierto? Podríamos decir eso y ser completamente directos, completamente directos. Pero también podríamos empezar a pensar en otras formas de que el espectador, que al final y al cabo el espectador tiene una gran capacidad de entender las ideas y entender las metáforas, pues piense un poquito en ver qué es lo que está pasando con este personaje. Opción 2. Opción 1 ya se las conté. Opción 2. La chica abre una caja, mira esa caja y dentro de la caja hay algo. Nosotros no lo vemos. Pero en el momento en que ella lo ve, se descompensa mucho. ¿Y qué hace? Se acuesta en su cama, ¿cierto? Se acurruca en posición fetal y podríamos poner la cámara desde arriba de tal forma que se vea como si ya estuviera abrazándose el abdomen. Entonces, ahí tenemos otra forma de contar menos directa, ¿cierto? Menos directa que decir, estoy embarazada, pero que de una u otra forma impacta mucho más. ¿Sí? Cuando estamos hablando, en este caso era un caso de drama, de una idea dramática. Entonces no tenemos que decir mucho para que el espectador lo entienda. Eso usualmente se suele entender más que todo para el cine, como les decía. Voy a estar intercalando entre lo que puede ser el cine y lo que es la publicidad. En la publicidad sí se suele ser un poco más directo. Solemos ser un poquito más, decir las cosas y el lenguaje suele ser un poco más esto es y esto es. Por lo general, por lo que tenemos mucho menos tiempo para contar una idea. Y finalmente, digamos que algo que es importante es saber cuál es el tono en el cual estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando en un tono de comedia, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a expresarnos? ¿Cómo vamos a proyectar nuestra voz? ¿Cómo se van a vestir nuestros personajes? ¿Cómo se van a parar? ¿Sí? Porque todo en el audiovisual comunica. La cámara no miente, eso es una realidad y es que cuando estás frente a una cámara te muestra tal y como eres, pero tú puedes construir universos, tú puedes construir realidades frente a la cámara. Depende de lo que tú quieras. Si tú quieres que sea un tono dramático, pues tú creas el ambiente, tú creas la atmósfera. ¿Y cómo se logra eso? Pues creando herramientas que son como la fotografía, el sonido, el vestuario, el arte, la ambientación de un lugar, ¿sí? Todo comunica, no solamente los actores los que comunican, o los diálogos los que comunican, o los textos los que comunican. Al final termina siendo todo parte de un mensaje y todo se debe concebir. Esa es la tarea de un director, esa es la tarea de un equipo de grabación, es saber cuál es tu labor dentro de una producción y que de esa forma podamos trabajar todos en conjunto para lograr un fin. Por eso les decía, eso es un trabajo en equipo, porque una sola persona desarrollando diferentes estrategias de comunicación solo, porque obviamente hay una persona a cargo, pero solo es muy complicado. Entonces, para eso, empezamos a seguir las etapas. Una vez que tenemos este guión escrito y que ya sabemos cómo queremos desarrollar nuestra idea y cómo queremos conectar con nuestra audiencia, pues empezamos a reunir al equipo, ¿no? Entonces, necesitamos lo siguiente. Necesitamos a un fotógrafo, y entiéndase como fotógrafo no aquel que solamente toma fotos. El director de fotografía en una producción es aquel que tiene la capacidad de jugar con la luz para lo mismo, crear atmósferas. Si yo en este momento tengo una luz que me está dando de frente, si ustedes se dan cuenta, hay una luz que viene de atrás, que es una luz natural, pero si yo en este momento apagara la luz que tengo de enfrente y me iluminara la mitad de la cara y la otra mitad la dejara en penumbra, estoy comunicando algo. Y lo que estoy haciendo es precisamente diciendo, eso es un personaje misterioso, es un personaje que oculta la mitad de su rostro, es un personaje que tiene algo, ¿sí? Y también eso depende mucho de la dureza de esa sombra, ¿no? ¿Qué tan dura es la sombra? Mientras más suavecita, bueno, tal vez es un personaje que no es tan oscuro, pero si es una luz demasiado fuerte, donde es una sombra muy marcada, ¿cierto? O sea, que sientes de verdad la maldad. Entonces la fotografía se encarga de crear eso, atmósferas jugando con la luz. Y el director de fotografía es quien acompaña al director en la creación de esas atmósferas. También está el director de arte, que es aquel que se encarga de 4 elementos. El decorado,
el vestuario, el maquillaje y dije ambientación, decorado, maquillaje y, perdón, el cabello. Entonces, obviamente no se encarga solamente él, usualmente hay todo un equipo que está debajo de él. Eso es un trabajo de varios departamentos y él empieza a dirigir este equipo precisamente para definir, bueno, este es un personaje que transmite mucha felicidad y de una u otra forma hay una cosa llamada la psicología del color que dice que hay ciertos colores que te transmiten ciertas sensaciones. Si yo tengo en este momento una cortina de color amarillo, voy a transmitir viveza, voy a transmitir felicidad, voy a transmitir energía. Y eso, el director de arte lo tiene muy presente junto con el director para ubicarlo dentro del plano, para ubicarlo dentro de la escena, para que la gente sienta. Es inconsciente y eso es lo mejor. Un buen trabajo de comunicación es aquel donde, un buen trabajo audiovisual es aquel donde tú logras transmitir estos elementos sin que tu audiencia lo perciba conscientemente. Es algo que va mucho hacia el inconsciente. Es la misma razón por la cual cuando tú ves una fotografía de un modelo impresa y te llama la atención y entras, es por el trabajo de color. Obviamente hay todo un trabajo de modelaje, de fotografía, pero el color juega muchísimo. Y ahí es donde el director de arte juega con ellos. Y finalmente está el sonido. Nosotros, como tal lo dice el nombre, somos audiovisuales. Y si bien la imagen crea atmósferas, el sonido también puede crear universos sonoros increíbles, como poner a un personaje caminar de un lado para otro y que el espectador pueda sentir, como crear efectos sonoros que le permitan al espectador dar brincos o simplemente crear tensión. Son diferentes elementos con los cuales nosotros jugamos para que el espectador esté ahí y no aparte de la mirada. Lo más importante es que durante los 30 segundos que tienes o durante la hora, es que todos los elementos que estoy contando conectan y todos esos elementos son supremamente importantes los presentes. Finalmente, una vez armamos este equipo, lo que vamos a hacer es grabarlo. Y una vez ya tenemos el guión, ¿cierto? Hemos escrito algo, ya tenemos el equipo, tenemos los actores, que es importante, ¿no? Los actores se buscan, se hace un casting. Lo que vamos a hacer es hacer ensayos con actores y grabar, ¿sí? Buscamos las locaciones donde queremos grabar, buscamos los vestuarios, buscamos las cámaras que vamos a utilizar. Y una vez eso está listo, lo que vamos a hacer es empezar a grabar. Eso es una jornada que, dependiendo de lo que se necesita, puede tomar días, horas. Entonces, es muy variable y eso se suele hacer con cronogramas, con organización, con un horario. Y una vez tenemos todo grabado, viene el penúltimo proceso que es la edición, cuando vamos a editar, o mejor dicho, llamada la postproducción. La edición es solamente una etapa de una parte de la gran etapa que es la postproducción. Entonces recordemos, desarrollo, preproducción, búsqueda de actores, búsqueda de equipo, búsqueda de locaciones, producción, que es el rodaje, grabación completa, y la postproducción, que es cuando vamos entonces a entrar primero a la edición. La edición es precisamente tomar todo ese material que se grabó en diferentes lugares, porque digamos, si tenemos una escena que queremos grabarla en la casa y la otra la queremos grabar en un parque y otra la queremos grabar en el supermercado, al unirlas, pues toman un sentido, un significado. Y luego de esa edición lo que vamos a hacer es una colorización, que es arreglarle el color. Y ahí es donde precisamente les quería mostrar un ejemplo. Yo les venía hablando a ustedes sobre el color y la importancia de entender el color. Por eso mismo quiero que, si puedo, no sé si puedo compartir mi pantalla en este momento. Ya tienes activado compartir pantalla. Gracias. Si ustedes ven esto, quiero que vean un ejemplo. Opa, perdón, acá. Si ustedes ven esta imagen, tenemos una imagen que está dividida a la mitad. Esto es un proceso de grabación. Lo que ven ustedes acá a la izquierda fue grabado, ¿cierto? Así es originalmente como se graba. Y acá es como finalmente se arregla el color, ¿sí? Esto es lo que salió de la cámara y esto es lo que va a ver el espectador. Si se dan cuenta, acá estamos creando una atmósfera en el lado derecho. En el lado derecho lo que se hace es, ya tenemos la imagen,
vamos a darle un sentido. Quedó muy bien grabado, quedó muy bien iluminado. Ustedes pueden ver acá el sujeto está muy bien iluminado, pero ya en la edición lo que vamos a hacer es darle un sentido más lúgubre, ¿sí? Porque acá estaba completamente plano. Acá ya toma otro sentido y eso ya me conecta a mí, eso ya me transmite a mí algo. Eso ya me dice a mí, ok, este es un personaje oscuro. Este es un personaje que tiene estas características. Muy bien. Y finalmente, una vez tenemos la edición, la colorización, la música, le agregamos los efectos sonoros, ¿cierto? Los efectos necesarios. Recordemos tampoco saturarlo. Es importante saber hasta qué punto necesitamos cada uno de los elementos que les estoy contando. Una vez tenemos eso, es momento de distribuirlo. ¿Por qué les decía que es importante tener presente esto desde el principio? Pues porque al final nosotros tenemos que saber, bueno, mi video, ¿dónde se va a ver? Mi video se va a ver en Instagram, mi video se va a ver en YouTube, mi video se va a ver en cines. ¿Dónde se va a ver? ¿Sí? En Instagram, ¿qué es lo que más funciona? Bueno, va a funcionar más cuadrado, ¿cierto? Es como la relación de aspecto, la imagen es más cuadrado, mientras que en YouTube y en el cine es como acá ustedes me están viendo, más rectangular. Como es una historia en Instagram es vertical, entonces tenemos que tener presente eso, tenemos que tener muy presente el espectador cómo lo va a consumir, al final cómo le va a llegar a los oídos del espectador. Entonces eso desde el principio lo tenemos presente. Entonces en ese sentido, cuando grabamos, ¿cierto? Ya no vamos a grabar con una cámara así alargada, sino que vamos a hacer que todo esté dentro de un cuadrado, ¿cierto? Vamos a ponerle de pronto a la pantalla, le podemos poner 2 franjas negras para que nosotros durante la grabación digamos, bueno, lo que esté de este lado de la franja negra no se va a ver. Entonces, todo tiene que pasar dentro de este cuadro. Es muy importante presente, supremamente importante. Como les venía contando, yo hice hice producción cinematográfica y luego, por estar probando de la comedia mediante el audiovisual, tuve la posibilidad de entrar en la publicidad y produjimos un comercial que ha sido un caso de éxito, donde ustedes van a ver cómo se mezclan todos sus elementos, la fotografía, el sonido, ¿cierto? El arte y sobre todo una buena historia. Una buena historia genera, como les decía, la recordación necesaria para que la gente quiera volver a hablar sobre ello. Tuve la fortuna de trabajar con Cine Múltiples Villacentro, con quienes hicimos un comercial que ellos pasan antes de la presentación de las películas. Y es un comercial que a la fecha ha logrado más de 2 millones de visitas en Facebook, que ha generado mucha recordación, que la gente habla mucho de él y que pues ha sido un referente sobre lo que se puede hacer, ¿no? Sobre las posibilidades que podemos tener al momento de contar y hacer las cosas profesionalmente, de que se pueden contar historias y con los elementos que les conté a ustedes y con el talento que podemos llegar a encontrar en nuestra región, porque también trabajamos con chicos de nuestra región, podemos hacer cosas que la gente vea y que la gente empiece a hablar y diga, ah, hubo un cine en Villavicencio que se atrevió a contar una historia y ahora pues tiene una gran recordación de su marca. Quiero, si podemos verlo entonces en este momento, mostrárselos y que lo disfruten. Me gustó mucho, no me esperaba tanto, pero bueno, me sorprendió. Oye, ¿no vas a llevar tu bandeja? Nada, para eso están las del aseo. Nada, para eso están las del aseo. Están las del aseo. Están las del aseo. Para eso están las del aseo. Para eso están las del aseo. Monedita. Yo no crié vagos. Entrega la bandeja y sus desechos en la salida. Recuerda que esta también es tu casa. Cine Múltiples Villacentro. Somos parte. Perfecto. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? En ese momento la necesidad era hacer una campaña pedagógica, enseñar a las personas que baja tu bandeja porque esta es tu casa.
Y tú en tu casa no te comportarías de esa forma. Tú terminas de comer y llevas tu comida a la cocina. Esa era la idea. Ahora, ¿cómo lo contamos? Ahí es donde encontramos la historia. Un chico que es negligente a bajar la bandeja, se ve castigado porque su madre lo escucha, por ese sexto sentido que tienen las mamás, y ella pues usando su mejor arma, aplica una campaña pedagógica. Entonces sabíamos que el tono era la comedia, sabíamos que los personajes iban a ser de esta forma, sabíamos qué audiencia queríamos llegar, y ahí fuimos desarrollando esa historia. Si se dieron cuenta, hay una ambientación en el cine, tú sientes que estás en el cine, que acabas de terminar la película, los personajes están vestidos de cierta forma, el sonido de la chancla te transmite todo el tiempo junto con la música como un crescendo, como una intensidad que va aumentando hasta que ¡pum! Es el golpe final, y cuando ya encontramos ese golpe final, pues viene una frase que cierra todo, que es yo no crié vagos, y con eso la gente cierra completamente la carcajada, y pues el mensaje final, ¿no? Con el lobo y con la moraleja, de una otra forma. Es una campaña, yo digo que es como medio hacia una moraleja. Entonces, esa era la guía, y así es como contamos una historia mediante la publicidad, y obviamente se pueden lograr de muchas otras formas a mayor longitud dentro del cine. Agradezco mucho la atención brindada. Quisiera saber en estos momentos, abrir la posibilidad de las preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, con gusto se las resolveré. Bueno, excelente, David. Muchas gracias. Creo que ver estos detrás del telón, ¿no? Detrás de todo lo que uno ve, que es todo el esfuerzo y todo el trabajo que tienen que desarrollar ustedes desde la misma creación del concepto hasta Claro. el cliente final. Muy interesante, Claramente. gracias. Pienso que sería el momento para que si los participantes de hoy tienen preguntas, ya sea por aquí, por la sala de Zoom o por Facebook, nos transmitieran sus inquietudes para atenderlas. Digamos que este mensaje de la chancleta, que es el que mencionas que ha sido como ha tenido mucho impacto. Sí. Digamos que la creación tiene un componente de que la chancleta vuela por unos espacios infinitos. Sí. Digamos, ¿qué figura es esa? ¿Cómo se llega a esa creación? Sí, fue como un juego de que, del absurdo, ¿no? Queríamos que de una u otra forma las mamás tenían un poder místico, y es una cosa que hablábamos también con las personas antes de llegar a hacer el comercial, y es una realidad que logramos encontrar, y es que muchos pues pasaron por esa anécdota de que las mamás parecen omnipresentes, parecen como seres que tienen poderes por encima de los naturales, precisamente porque son capaces de saber cuando uno está mintiendo, o porque son capaces de entender cuando hay algún problema, y digamos que son personas que están muy abiertas a eso. Entonces, cuando empezamos a hablar eso con el equipo de creativo, dijimos, pero es que una mamá tiene tanta fuerza, incluso, alguien, mi productor, Andrés Valenzuela, dijo, pero es que tiene tanta fuerza la mamá, que yo recuerdo que ella me lanzaba una chancleta, y yo no sé cómo lograba dolerme de aquí hasta hoy día que tengo edad. Entonces yo me puse a pensar, claro, tiene mucha fuerza. Entonces dijimos, pues tiene tanta fuerza que es capaz de lanzarlo, y yo creo que le puede dar la vuelta al mundo. Entonces ahí en medio de esa conversación empezamos a hacer chistes, ¿sí? Empezamos a hacer, pues sabíamos que iba a ser comedia, entonces empezamos a jugar con eso. Es decir, como es que es en serio, así son, ¿sí? Ahora volvamos al audiovisual, ¿listo? Entonces si es capaz de darle la vuelta al mundo, entonces tienen que ser una trayectoria horizontal, ¿cierto? Y pues cuando dé la vuelta completamente va a volver hacia ella. Entonces, sí, tienes razón, porque tiene tanta fuerza que a mí me quedó oliendo y yo nunca más volví a portarme mal. Entonces, ahí fue como que empezamos a generar eso. Y a mí me llama la atención un tema interesante, y es la cooperación de tu familia en los videos, ¿no? Tu mamá, tu hermana. Sí, en este caso en específico, venimos de una, como lo venía diciendo, yo venía creando videos de manera individual, y en el trabajo de crear videos de manera individual, pues había, con mis propios recursos, incluido a mi madre en videos anteriores, y eso también le llamaba mucho la atención al equipo del cine, y dijo, ¿por qué no la incluyes? Entonces, cuando dijimos eso, pues dijimos claramente, ella puede ser un personaje, porque también venía haciendo
de una u otra forma un personaje que la audiencia le gustaba mucho, la audiencia en mis redes sociales, en Instagram, la gente le encantaba mucho cuando aparecía mi madre. Entonces era como, bueno, podemos aprovecharlo y hacerlo, pero ya a gran escala, en una producción mucho más grande, mucho más organizada, con mayores extras y pues al final ella pues terminó siendo. Pero pudo haber sido cualquier otra madre, pero venía de esa trayectoria. Además lo hace muy bien el Saligia. Sí, ella lo hace muy, muy bien, la verdad. Y le quedó gustando. Bueno. Yo tengo una ¿Hay pregunta. alguna? Claro. Adelante. Primero, pues me parece súper bueno ese tipo. Ese video yo ya lo había visto. Y más como crean las escenas de utilizar varias personas, o sea, un poco conocidas y que causan comedia acá en el llano, en Villavicencio, como lo es el Gio, por ejemplo. Sí, señor. Ese personaje, como lo juntan ahí todo, salió un pedacito nomás, pero pues hicieron toda esa escena para lograr captar buena atención de las personas. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los programas, los aplicativos más populares entre ustedes? Los que usan más para crear todo este tipo de escenas, para diseñarlas, para modificarlas. Ok. Sí, como tú venías diciendo, precisamente los actores, entre los actores que aparecen, hay dos elementos muy importantes, bueno, tres aparte de lo que ya acabamos de comentar, mi madre que venía siendo también un personaje que se estaba viendo en redes sociales, hay influenciadores como por ejemplo el Gio, que es alguien que invitamos y que pues teníamos una muy buena relación y que él le pareció muy interesante participar, dejar su imagen en esto. Y mucha gente también después, cuando salió el comercial, iba al cine, tomaba la fotografía y lo etiquetaba, me etiquetaba a mí, etiquetaba al cine y todo se volvía toda una red de conocimiento, de difusión, que la gente sabía. Entonces, mientras más personas sabían quiénes estaban ahí, más personas querían ver ese video. Y al mismo tiempo también hay un señor, que en este momento, me disculparán, se me escapa el nombre, que es quien abre la puerta, que es un personaje tan insigne para las personas que han ido al cine, y él abre la puerta siempre, él está ahí. Es una persona que está ahí en las personas que hemos ido varios veces al cine. Lo segundo que me dices, ¿qué programas usamos? Pues los aplicativos que usualmente tenemos, digamos que hay una lista no solo de lo que se hace en la edición. En edición, pues trabajamos con programas de edición profesionales como Adobe Premiere. Y en cámaras y en equipos tenemos luces también con esa capacidad, cámaras de alta resolución con una amplia alcance de lentes. Una Nikon D750, por ejemplo, es un ejemplo de una cámara que tenemos de producción, que son cámaras que precisamente nos ayudan a captar mejor el color y mejor la imagen, mejor una cosa llamada el rango dinámico, y que captura mejor la luz con los lentes que nos ayudan a tener una imagen más pulida, una mejor calidad. En ese sentido, digamos que son como los programas que se suelen usar más que todo. Sí. Reinaldo Bernal y hay toda una serie de equipos, claramente. David, perdona, te interrumpo. Reinaldo Bernal, Sí. Villavicencio, si tienes estudios acá en Villavicencio y si hay algún tipo de apoyo para los proyectos. Estudios de grabación. Sí. Ok. Sí, creo que hay estudios de grabación. Se han venido creando espacios de estudios de grabación. Principalmente, en este momento me viene a la memoria uno que se llama Lienzo y es un estudio de grabación también. Pero no me acuerdo de más en este momento, la verdad desconozco. Nosotros también contamos con un estudio de grabación, con telones, con todo tipo de elementos necesarios también para poder hacer la grabación profesional. Y hay apoyo para sus proyectos. Actualmente se están desarrollando proyectos, apoyos en incentivos a nivel nacional y regional. Por ejemplo, digamos, en el área cinematográfica, anualmente se lanzan estímulos para el desarrollo cinematográfico a nivel nacional. Son estímulos por concurso, donde las mejores historias, no solamente, bueno, historias, producciones, proyectos que quieran hacerse postproducción, pueden entrar a participar y recibir estímulos en dinero. Acá también a nivel regional, el año pasado, por ejemplo, entregaron estímulos el Instituto de Cultura
entregó un estímulo para la realización de cortometrajes en ficción, documental y en animación. Entonces, cada año se van saliendo nuevas convocatorias y no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional también. Por fuera del país hay muchos estímulos y no solamente en cine, también hay en nuevas narrativas, hablamos de series web, también hay muchos estímulos. Señal Colombia saca estímulos, por ejemplo, RTBC, que en este momento pues están, de hecho ahorita están en fase de apertura, ahorita están en momento de presentación, entonces ustedes pueden googlear las diferentes convocatorias, que por ejemplo pueden empezar mirando las de Señal Colombia o buscando convocatorias, producción audiovisual, Colombia, y ahí podrán desplegar un gran número de convocatorias que hay. Las regiones, sobre todo, están buscando muchas convocatorias, están abriendo muchas convocatorias. Bueno, no tenemos más preguntas, pero sí muy agradecidos, David, porque por varias razones. Primero, porque para nosotros, siendo contemporáneos de David y Elsa Ligia, es una gran alegría ver ya a estos hijos profesionales sacando adelante sus proyectos, dándose a conocer, dejando bien en la región. Y eso es muy, muy significativo y muy emocionante para nosotros. Segundo, también ver la calidad de la producción, porque a veces no valoramos lo que se puede hacer a nivel de las regiones. Queremos traer todo de afuera, todo de Bogotá, todo de Medellín o del extranjero, y aquí tenemos talento, como tú decías al inicio, y esos talentos, los talentos jóvenes, hay que aprovecharlos. Obviamente, con la experiencia quedan los rayitos, pero todo este entusiasmo claro, hay que aprovecharlo. Entonces, muchas gracias. Gracias, aquí te están enviando saludos, Luis Fernando Anaya, Yané Aguilar, por el chat. Y también gracias a todos. Nos tiene una imagen Alejandro, que nos va a compartir. Es nuestro sencillo reconocimiento a tu esfuerzo el día de hoy. A ti y a tu... Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy en las Pausas Activas en Familia. Un espacio creado precisamente temas diversos a las familias en estos momentos de confinamiento. Por supuesto que hoy también estamos unidos a la campaña de la Gobernación del Meta, la Donatón, así que les pido que los que no lo hayan hecho, antes de terminar la jornada o en los días siguientes, sigamos apoyando, porque verdaderamente hay muchas familias que la están pasando duro, que no tienen la posibilidad de hacer sus comercios del día a día, y por lo tanto hay que apoyar, hay que dar de lo que tengamos. Y de otra parte, invitarlos mañana. Mañana vamos a tener una sesión interesantísima con una querida amiga que es especialista en entomología, el manejo de los insectos, y vamos a hablar del dengue y de otras enfermedades transmitidas por vectores. Así que no nos resta más que reiterarte los agradecimientos, David, de hacerte muchos éxitos en los proyectos de aquí en adelante, y esperarlos mañana a las 4 de la tarde en las Pausas Activas en Familia. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buena tarde.